Yo, la verdad, tengo que confesar que me siento triste, deprimida. Yo sí esperaba que hoy los ministros de la Corte le mandaran un mensaje a los mexicanos para que se respetara la división de poderes. Yo tenía mucha esperanza en 8 ministros valientes y pues parecer los doblaron a uno de ellos, así como doblaron a 4 senadores de la República, porque esta reforma al Poder Judicial no debió haber pasado desde el Senado. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Andaba muy perdida la ex candidata del PRIAN, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, quien se presentó esta semana cuando se estaba discutiendo ya en el Pleno de la Suprema Corte pues el proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Ya sabemos la historia, mis estimados peroneros, ante esta resolución de que no obtuvieron la mayoría calificada, pues del bloque que tenían de 8 ministros. Alberto Pérez Dayán, al final de cuentas, pues siguió el mismo criterio que ha seguido siempre desde que es ministro de la Corte, y bueno, abandonó a Norma Piña y a sus secuaces y ahora lo tachan de traidor, y ahora Berta Xóchitl Gálvez reaparece para tratar de consolar a la gente, a los trabajadores del Poder Judicial. Ahí estuvo en las protestas afuera de la Suprema Corte de Justicia. Vean nada más las imágenes, pregoneros. Y así, decía, millones de mexicanos teníamos la esperanza que 8 ministros hicieran valer la división de poderes. Desafortunadamente, Pérez Dayán nos dio la espalda. La historia lo juzgará. Mi reconocimiento para los otros ministros, estos que sí estaban a favor del PRIAN, para tirar la reforma constitucional. Pero bueno, mis estimados pregoneros, así sale a llorar ahora en esta entrevista, y tuvo como invitado ni más ni menos que al juez Gómez Fierro, que ya renunció a su cargo y tampoco buscará pues estas elecciones de personas juzgadoras el próximo año. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos peroneros, porque ya la están tundiendo con todo a Xóchitl Gálvez, que no le creen nada, mis estimados peroneros. No friegues, teníamos la esperanza en ti y fuiste la primera en doblarse. Ten vergüenza y deja de hacer el ridículo, dicen a Berta Xóchitl Gálvez, luego de decir que fue una noche triste y que pues se doblaron en el Poder Judicial. Vamos a escucharlo. Ya está el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de las redes sociales, buenas noches. Yo, la verdad, tengo que confesar que me siento triste, deprimida. Yo sí esperaba que hoy los ministros de la Corte le mandaran un mensaje a los mexicanos para que se respetara la división de poderes. Yo tenía mucha esperanza en 8 ministros valientes y pues parecer los doblaron a uno de ellos, así como doblaron a 4 senadores de la República, porque esta reforma al Poder Judicial no debió haber pasado desde el Senado. Morena y sus aliados no ganaron la mayoría, como ellos dicen. Ellos hablan como si el 100% de los mexicanos, como todo el pueblo de México, apoyara esta reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, pues es absolutamente falso, porque solo el 54% de mexicanos votaron por ellos y están tomando decisiones por la gran mayoría. Todo mi respaldo a los trabajadores del Poder Judicial. Gravísimo y delicado que después de toda una vida, hoy que estuve ahí en el meeting afuera de la Corte, hablé con jueces, con magistrados, con secretarios, y la gente decía, tengo 30 años trabajando en el Poder Judicial, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a pasar, algunos se van en el 27, otros se van ahorita en el 25, pero hoy tengo el gusto de tener un invitado de honor, el ex juez, el ex magistrado y hoy pues doctor en Derecho, a Juan Pablo Gómez Fierro. Yo cuando oí Juan Pablo Gómez Fierro dije, no, pues ha de venir una familia de abolengo, así de, no sé, de los caciques de San Luis Potosí, pero después fui dándome cuenta que el Gómez es de su papá y el Fierro es de su mamá, por eso el Gómez Fierro, que rima muy bien, está conmigo para que le pregunten. Más que hablar yo, quiero que ustedes le pregunten, y yo hoy le quiero preguntar, ¿qué consecuencias tiene el que estuvo dentro del Poder Judicial? Sé que acaba de separarse del Poder Judicial, hoy ya no es juez, hoy ya no es magistrado,
que le explique a los mexicanos, a los de Morena, a los del Verde, a los que simpatizan con dos partidos, a los que no tienen partidos, ¿por qué es tan delicado que hoy se ponga fin, desde mi punto de vista, y esto lo digo yo, a la división de poderes? ¿Por qué con una mayoría ficticia, porque no la sacaron, están reformando la Constitución en una dimensión que me parece complicada? Buenas noches. Hola, Xochitl. Buenas noches. Qué gusto. Muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. No, pues aquí es tu espacio, tienes muchísimo rating, ya tenemos muchísima gente conectada y pues me gustaría que les comentaras pues qué piensas de la reforma al Poder Judicial y luego que nos comentes qué pasó hoy en la Corte y qué consecuencias sientes que va a tener en la vida del Poder Judicial y de los mexicanos. Ok, gracias. Es una reforma que nosotros desde el día 1 que se presentó, bueno, yo en lo particular desde marzo de este año estoy en las universidades, en distintos foros, tratando de explicarle primero a los alumnos y a la gente de qué va esta reforma y cuáles son las consecuencias. Como todos sabemos, existen tres poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Ejecutivo, que está representado por el presidente, hoy la Presidenta de la República; el Legislativo por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y el Poder Judicial por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tribunales colegiados, tribunales de apelación y juzgados de distrito. Cada uno de estos tres poderes conforma una república. Para que la república pueda sentarse sobre sus pilares fundamentales, tiene que tener tres poderes, y dentro de estos tres poderes ninguno está encima de otro, todos tienen, digamos, la misma jerarquía, y dentro de esta jerarquía unos se van controlando a otros para que no exista un poder absoluto, un poder desmedido, para que justamente haya controles al ejercicio del poder, que no sea un poder ilimitado, porque lo que ha demostrado la teoría constitucional, la historia, es que el poder que no está controlado, el poder corrompe, y cuando no está controlado corrompe absolutamente, ¿no? Entonces esa es la necesidad de que, por ejemplo, cuando se toma una decisión, pues el Poder Judicial puede decir: esta decisión no se ajusta a lo que dice el texto constitucional. Cuando hay una ley que rompe el esquema constitucional, también el Poder Judicial entra, ¿no? Lo que sucede con esta reforma es que dos poderes se unen para destruir al Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo con esas palabras, porque quitan al contrapeso que precisamente impide que los otros poderes puedan tener un poder absoluto. ¿Y por qué digo que lo destruyen? Porque hoy por hoy 8 ministros de la Corte han presentado su renuncia a los cargos que actualmente ocupan, y más de 850 jueces y jueces federales han declinado a participar en una elección. Pero lo más relevante es que hoy por hoy 1.700 jueces de la República, con motivo de esta reforma, han sido cesados. Y cesados estamos todos. Es decir, lo único que ha pasado en estos días es decidir quién se va primero y quién se va después, pero cesados estamos todos. ¿Y por qué te digo esto? Voy a poner una especie de metáfora. Es como si un patrón llegara un día a su empresa y les dijera a todos sus trabajadores: todos están corridos, todos. Nada más que tráiganme una tómbola, algo que me pareció muy indigno, para ver quién se va a ir mañana y quién se va a ir pasado mañana, pero corridos ya están todos. Y luego les dicen: los puedo recontratar, pero ahora para recontratarlos me voy a fijar quién es el más puntual, quién hace mejor su trabajo, quién es el más preparado, quién tiene más estudios. No. Ahora para esto voy a buscar quién tiene más suerte, porque los voy a meter en una tómbola, y de estos más suertudos, quién es el más popular, porque los voy a someter a votación popular. Y entonces lo que nos están diciendo es: si participan en la elección, tienen pase directo y van a poder participar, pero ya no para tener el cargo que tenías, va a ser un nuevo acto jurídico distinto del que tú tuviste que realizar para llegar a ese cargo, es decir, un examen de oposición, una carrera judicial previa. Ya lo que hiciste, eso no cuenta. Ahora vas a tener que participar en igualdad de condiciones, y esto es muy importante, con una persona que, por ejemplo, acaba de terminar la licenciatura, tiene 8 o 9 promedio en algunas materias y tiene 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Te ponen una igualdad de condiciones para que vayas a una elección y participes junto con ellos. Pero además, los que están aquí en esta elección no son alguien que solamente levantó la mano y dijo: yo quiero participar. Están preseleccionados por unos comités que integran los otros dos poderes de la Unión y que van a decir: tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces ya los van filtrando, y los que van a ir a la boleta finalmente son los que eligió este comité para participar y contender en condiciones de igualdad, supuestamente, con los jueces. Entonces vemos que, pues primero, cesados, repito, estamos todos, los 1.700 jueces de la República, pero dos, que pues finalmente quienes van a poder ocupar estos cargos van a ser quienes tengan la bendición de estos comités de selección,
y además quienes tengan la mayor capacidad de movilizar el voto el día de la elección. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que dos poderes están terminando por tomar el otro, porque en los hechos lo que va a suceder es precisamente que los candidatos que impulsen estos poderes de la Unión, y principalmente el partido que está en el poder, pues van a ser los que van a ocupar estos cargos. Entonces, pues ya no va a haber jueces, digamos, independientes. A ver, yo fui senadora de la República, presentamos varias controversias constitucionales contra leyes que eran totalmente inconstitucionales y ganamos 17, 18 en la Corte. Y creo que eso enojó mucho al Poder Ejecutivo, en ese entonces López Obrador, porque él quería imponer su voluntad por encima de la Constitución. ¿Y qué dijeron? No hay una Constitución, cambio la Constitución, ¿no? Esto nos recuerda a la ley de Herodes, cuando pues, decía este artículo de la Constitución no me gusta, lo arranco, lo tiro. Pues hoy lo están cambiando con su mayoría y no solo hicieron la reforma al Poder Judicial, como había la posibilidad de ser impugnado, pues resulta que hicieron una reforma para que no se pudieran impugnar las reformas al Poder Judicial. Pedro Aces, un diputado federal que se va a un partido de béisbol, a la Serie Mundial, a Nueva York, vota sin que estuviera, y ese acto ya no se puede impugnar. O sea, ¿por qué? Pues porque ya no se puede ni siquiera impugnar el proceso con el que se hace una reforma al Poder Judicial, quedando totalmente indefensos. Morena puede hacer con la Constitución lo que se le pegue la gana. Si mañana quiere poner la pena de muerte, que ya alguna vez el Partido Verde la propuso, así sea violentadora de los derechos humanos, se puede hacer. Es muy delicado, pero lo que me parece más delicado es que mucha gente cree que esa es la solución para resolver los problemas de justicia. O sea, le achacan al Poder Judicial como si fuera el responsable de toda la impunidad que hay en el país, cuando a veces las carpetas de investigación están mal hechas, cuando a veces los ministerios públicos no hacen su trabajo de manera adecuada. Ya es un hecho, ya no podemos hacer nada. Ya esta noche para mí va a ser de las noches más tristes pues en muchos años en la historia de México, porque hoy que se dio el debate, había la posibilidad de que con 6 votos se pudiera invalidar la reforma. Un debate y después se perdió. ¿Por qué fueron 8 y no 6? Pues ya lo tienen mis estimados pregoneros ahí criticando, tirándole con todo al ministro de la Corte, Pérez Dayán. Y bueno, la gente se le va encima. Berta Xóchitl Gálvez, ya siéntese, señora. La que se dobló primero es usted, luego de darle pues la victoria, alzarle la mano a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en las pasadas elecciones, desde ese mismo día de las elecciones, el pasado 2 de junio. Explica por qué desististe y bajaste la guardia de guerra en aquel 2 de junio, leíste este discurso de derrota antes del timbre del recreo. Usted se entregó sin pelear, dobló las manos y pasó a felicitar a su rival. Forma parte del problema. Por favor, pero si tú te rajaste a la primera, le dicen a Berta Xóchitl Gálvez, usted es la menos indicada para escribir sobre traidores, usted es responsable de lo que está pasando en México. Mejor calladita, confiamos y pusimos las esperanzas en ti, te doblaste a la primera y abandonaste el barco. Y así, muchísimos comentarios en contra de Berta Xóchitl Gálvez la tunden en redes, mis estimados pregoneros, ante su total cinismo. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.